Bueno, acá estamos en presencia de un puente rectificador. Un puente rectificador es un conjunto de 4 diodos, como ustedes pueden ver acá en pantalla, que están trabajando en conjunto. Yo acá les voy a remarcar el puente rectificador para que lo vean. Este es el puente rectificador. Es un conjunto de 4 diodos que están trabajando de una manera muy particular. Acá tienen el aspecto físico. Se pueden presentar bajo distintos aspectos, ¿sí? Lo van a ver como un componente rectangular al cual le falta un pedacito o uno de los ángulos. Normalmente están formados por 4 alambritos. Los 2 alambritos que ustedes ven en los extremos corresponden al positivo y al negativo. El puente rectificador lo que hace es tomar una corriente alterna, es decir, una corriente que es oscilante, que a veces pulsa en un sentido, a veces pulsa en el otro, y la transforma en una corriente de tipo continuo. De tal manera que si ustedes miran acá el puente rectificador, normalmente ustedes se van a encontrar con 2 conectores. Estos 2 conectores son los que tienen que recibir la corriente alterna, y por el otro lado van a tener un conector que es el conector positivo, que es este alambrito, y el conector negativo, el otro, ¿sí? Acá ustedes van a ver otro modelo con un formato de montaje superficial de un puente rectificador que también tiene 2 terminales para recibir la corriente alterna, que son estos 2 que están señalados con esa línea pequeña que parece como si fuera la que está arriba de la ñ. Y por el otro lado tienen ya la corriente rectificada. La corriente entra por los terminales de corriente alterna y sale rectificada, siempre positiva de acá y negativa de acá. Y a veces lo van a encontrar en esto que parecen como si fueran una mesita, y bueno, y ustedes ahí pueden ver los signos en donde el fabricante les está indicando que por allí, por estos 2 alambritos, este alambrito y este alambrito, ¿sí? Este alambrito y este alambrito, por ahí tienen que entrar los 2 cables de la corriente alterna, y salen rectificados a través de que es el positivo, ¿sí? Y a través de que es el negativo. Acá tenemos el esquema. Estos son los aspectos reales con los cuales nosotros vamos a encontrar, pero como son los aspectos, el aspecto funcional, que es la parte difícil porque les cuesta mucho a los técnicos iniciales poder entender cómo medirlos. Bueno, acá nosotros tenemos la entrada. Esto es el esquema funcional de las entradas alternas que van a llegar a esta parte del puente, ¿sí? Entonces va a venir a veces el pulso de corriente viniendo en este sentido, a veces va a venir viniendo el pulso de corriente en este sentido, de tal manera que no importa cómo venga, si venga de acá o de acá, es llevado hacia el terminal positivo, de tal manera que cuando el pulso de corriente viene por acá es llevado al positivo, y cuando viene por acá también es llevado al positivo, y el otro lado está conectado a esta sección y va a ser siempre negativa con respecto al principio, porque acá los pulsos de tensión se van a mantener siempre estables, ¿sí? Así es como funcionan. El tema es que es bastante complicado de medirlo porque hay que hacer muchas mediciones, como ustedes están viendo. Fíjense, si nosotros tenemos que medir 4 diodos asociados, ¿cómo hacemos para medirlo? Bueno, básicamente miren, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que trabajar con la punta del tester. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir, tienen un video, tienen también un video en la página web, en YouTube, en donde se muestra cómo se miden los puentes rectificadores. Básicamente yo lo que hago es poner el tester en modo de continuidad. Les dije que la continuidad se usaba muchísimo en el tester. Bueno, se pone en modo de continuidad y se va a funcionar muy parecido al tester, y tenemos que mandar un pulso de corriente a través del rojo y recibirlo por el negro, pero teniendo en cuenta cómo funciona el circuito y cómo tenemos que razonarlo. Entonces acá es lo que vamos a ir viendo. Miren, cuando ustedes manden el pulso de corriente por este terminal con el rojo, es decir, alguno de los terminales de corriente alterna, ¿sí? O algunos de esos, o algunos de estos 2 que son los del medio, acuérdense. Entonces van a mandar, solamente tienen que recibir el pulso a través del positivo,
¿sí? Eso lo van a hacer en los dos terminales. En los dos terminales de corriente alterna van a poner el terminal rojo y solamente tienen que recibirlo en el positivo. Si ponen el terminal rojo en el positivo y reciben corriente en este y en este, el puente rectificador está quemado y hay que reemplazarlo, ¿sí? Así es como funciona. Eso para los dos terminales alternos. ¿Qué hacemos con los otros terminales? ¿Cómo se miden? Bueno, muy simple. Ponen el tester en el terminal negativo, el terminal rojo en el negativo, y fíjense, el rojo va a mandar un pulso de tensión que va a pasar por estos diodos y va a llegar al positivo, es decir que por acá van a emitir corriente y acá la van a registrar. Acá ponen el negro, acá ponen el rojo, perdón, acá ponen el rojo, acá ponen el negro y reciben la corriente que va a pasar en este sentido, de acá para allá. Al revés no tiene que pasar. Y con eso han comprobado el funcionamiento, ¿sí? Este es un poco, como es un poco difícil de entender, también tengo una simulación como para que lo vean. Miren, acá hemos representado el puente de diodos en esta sección. Ahí están los 4 diodos asociados, lo único que no tienen la forma de diamante, sino que están colocados uno detrás de otro, pero básicamente es lo mismo. Este es el terminal positivo, este es el terminal negativo, que yo en vez de dibujarlo lo he abreviado poniéndole acá una tierrita, pero acá están los pulsos de tensión. Básicamente fíjense cómo va a funcionar y de qué manera trabaja. Cuando ustedes tienen, olvidémonos de esta parte del circuito, vamos acá, que es la parte de corriente que vamos a rectificar. Esta es una corriente alterna porque fíjense, a veces pulsa en un sentido y otras veces pulsa en el otro. Entonces acá ustedes tienen el secundario de este transformador, nos está mandando un pulso de corriente alterna. A veces va a pulsar en un sentido. Cuando pulsa en este sentido hacia adelante, ¿qué va a pasar? La corriente se envía hacia adelante. Cuando pulsa moviéndose por acá, también se manda para adelante. Es decir que siempre vamos a tener el pulso de corriente saliendo por este terminal, ¿sí? Y ahí lo tienen funcionando. Ustedes, si quieren, también lo pueden armar como para poder entenderlo un poquito más. Como este es un componente bastante complejo de medir, cuando ustedes están tratando de hacerlo, yo les aconsejo que vayan también al video en donde les muestro con el tester cómo se mide un puente rectificador. Pero siempre traten de tener en cuenta este esquema funcional del puente rectificador. Como es difícil al principio tenerlo en la cabeza, ténganlo cuando vayan a hacer una medición real, ténganlo ahí en papel representado, o lo pueden poner adelante en el tallercito cuando ustedes están trabajando en la mesa, pónganlo adelante, pegado en la pared, para tenerlo presente hasta que se lo acuerden de memoria, para saber cómo medirlo, ¿sí? Esto es una medición bastante compleja de hacer, así que bueno, no se desanimen si les cuesta un poquito.